Uno de los debates que se desarrolla en todo ámbito, desde periodistas profesionales hasta en una reunión de amigos, es cuando se hace la pregunta: ¿quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Y entonces aparece la Santísima Trinidad: Pelé, Maradona y Messi. Por ahí Di Stéfano, como pertenece al ámbito de la prehistoria futbolística, no es tanto tomado en cuenta. Y Johan Cruyff, parece que el entrenador logró eclipsar al jugador de fútbol. Sin embargo, estas discusiones son tan apasionantes como circulares, porque nos hacemos la primera pregunta: ¿cómo escoger al mejor uno en medio de un deporte colectivo? Para que sea el mejor tiene que desempeñarse como arquero, como defensa, como mediocampista, como delantero. Nos parece que ahí hay un extravío conceptual. En segundo lugar, el ámbito temporal. ¿Cómo podemos comparar a personajes del fútbol que han vivido en épocas tan distintas, con reglamentos, con rivales, con condiciones absolutamente diferentes, como Pelé, Maradona y Messi? Y por último, ¿cuál es la unidad de medida? Si son el número de mundiales ganados, será Pelé. Si es el tema del liderazgo y cómo llevar a un equipo casi de voluntariosos a obtener un título mundial y además convertirse en leyenda, es Maradona. Y si nosotros lo medimos por la vigencia, casi 20 años en el primer nivel, entonces sería Messi. De tal manera que, insisto, es una discusión apasionante, pero al mismo tiempo circular, interminable. Y esto se nos vino a la mente en una pregunta que nos dejaron a raíz de que desarrollamos brevísimamente la biografía de algunos juristas en la sección Derecho en un minuto. Y nos preguntaron: ¿quién es el más grande jurista de todos los tiempos? Y entonces, a partir de allí, casi tomamos las mismas razones para señalar que es de una gran complejidad, por no decir imposible. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de El Derecho es Redondo, la sección de fútbol y derecho de Tribuna Constitucional. ¿Cuál es el más grande jurista de todos los tiempos? Sean todos bienvenidos. ¿Cuál es el más grande jurista de todos los tiempos? La pregunta es compleja de responder, cuando no imposible. Surge de una publicación de un portal jurídico que señalaba los 7 juristas más grandes de la historia. El título es de tal firmeza que parece que fuera demostrable. No compartimos tal afirmación, no solo por disentir en la elección, sino por la imposibilidad de hacer tal tarea de una manera que se acerque a la objetividad, por lo menos. No solo se necesita de un conocimiento profundo de la vida y obra de todos los principales juristas de la historia, sino el conocer también sus condiciones de tiempo, espacio, atmósfera en que se desarrollaron. Intentaremos demostrar nuestra tesis con 5 afirmaciones. 1. Toda clasificación o calificación es arbitraria, artificiosa y subjetiva. No es un defecto, es propio de la labor humana, pero tal naturaleza hace que toda selección sea discutible y derrotable. 2. Al igual que en el fútbol, la mayor dificultad es la cronológica, y es que es imposible comparar a Bartolo de Sassoferrato, que desplegó su grandeza en el medioevo, con Ronald Dworkin, por ejemplo, desaparecido hace menos de una década. O es quimérico poner espalda con espalda y medir la estatura del aporte del romano Papiniano en el amanecer del derecho con, por ejemplo, Hans Kelsen, que destiló todo su genio en los primeros 3/4 del siglo XX. En las ciencias exactas, para comparar elementalmente 2 elementos, se homogeneiza la unidad de medida. 3. La valoración que se haga de cada uno de ellos dependerá de que hayan tenido el viento a favor de la historia. Esto es, si estaban en el lado de los vencedores. ¿Cuántos genios de los diferentes campos del saber han quedado en la amnesia de la historia por estar del lado de los vencidos? Recordemos que los diversos tratados de paz, más que acuerdos pacíficos, son imposiciones del ganador con la bota encima del cuello del derrotado. Todo es malo del que pierde, y los genios también desaparecen con los escombros de la guerra. 4.
Hasta antes del siglo XX, los grandes juristas de la historia no eran solo abogados, eran humanistas, filósofos, economistas, sociólogos, historiadores, literatos. Eran polígrafos, sabios absolutos. Son incomparables a los juristas del siglo XX o del siglo XXI. En nuestro tiempo se desarrollan las especializaciones y el conocimiento se hace menos horizontal, esto es menos abarcativo, y más vertical, esto es con mayor profundidad. No es que sean mejores ni peores, simplemente son incomparables. Y por último, 5. Es imposible escapar al paladar del calificador. Aún en el supuesto imposible de que las 4 condiciones anteriores se cumplan, siempre habrá un componente subjetivo personal, eso que pertenece al interno de cada ser y que no tiene explicación al tercero. Como el ser hincha de un club no tiene razones, es químicamente puro sentimiento. Es como si los que propugnamos el garantismo le vamos a hacer un guiño de ojo a Jacobs y a su derecho penal del enemigo. Jamás. Y esto no es fundamentalismo ni intolerancia, son solo miradas con direcciones diferentes sobre nuestra pasión, el derecho. Como colofón de esta entrega, recordemos alguna declaración de hace 3 años que diera Pep Guardiola cuando se le preguntó si él era el mejor entrenador de todos los tiempos. Y él dijo, por supuesto que no. Se suele medir a los entrenadores por el número de títulos ganados. Y no es así. Para él, Arrigo Sacchi modificó la cultura futbolística en Italia. Johan Cruyff cambió y para siempre a 2 clubes del mundo, el Ajax de Holanda y el Fútbol Club Barcelona de España. Alex Ferguson, durante un cuarto de siglo, llevó a otro nivel al Manchester United. E inclusive señalaba que José Mourinho había ganado en todas partes. De tal manera que, si bien es cierto, el número de títulos puede ser una variante interesante para él, el mejor de todos los tiempos es aquel que logra cambiar la cultura. Nos parece que la misma fórmula de Guardiola la podemos aplicar en el derecho. Si queremos seleccionar un ramillete de los mejores juristas de todos los tiempos, tendrían que ser aquellos que cambiaron la percepción del derecho basado en la venganza y en el miedo. Y entonces establecieron una nueva forma de cultura, un derecho mucho más humano. Aguardemos nos sirva para reflexionar. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, compartirlo. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Un abrazo de gol.